Entonces, por ejemplo, sobre la meticulosidad. Cuando yo empecé a hacer collage, hay esta costumbre de sacar la letra que salga para los textos, pero ya cuando te vicias, creo que cada letra cuenta. Entonces, en este momento, por ejemplo, fondear un collage me tomará 2 horas. 3 frases me toman 6 horas, porque es el recortar cada letra y que me agrade que esas letras se lleven, que el color funcione entre ellas. O sea, de hecho, conscientemente trabajo muy pictóricamente cada collage. Y el color, la fuente del texto no se queda fuera de esa línea de El lo tiempo pictórico, preciso. una necesidad del espíritu Exactamente. siempre. Pero siempre llegamos a ese punto, ¿no? A conocer el arte, a involucrarnos con el arte, a estar inmersos en el arte y no en la edad que tengas, no puedes tener 10, 20, 30, 50, 100, que el arte siempre va a estar involucrado en la vida. Así es, Solamente completamente. para uno mismo como ser humano, sino para la sociedad en sí, porque con el arte eliminamos la violencia, con el arte somos seres humanos saludables emocionalmente. Entonces es muy bonito conocer que existe esta corriente y este tipo de personas que... Bienvenidos a nuestra nueva casa, Andes Brew. Venga. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Esto es Tamices, la voz de las artes, un lugar creado para la difusión del arte y la cultura. El día de hoy vamos a hablar acerca del arte audiovisual, arte textil, arte con las manos, un tipo collage, algo muy bonito con texturas, con objetos textiles. Tengo aquí a Franco Berchan, que nos va a hablar acerca de su arte y todo lo que conlleva realizar este trabajo. Pero no sin antes mencionarles que nos encontramos en Andes Brew, Plaza del Teatro, un lugar súper lindísimo, vengan a visitarlos, está ubicado en la Plaza del Teatro, frente al Teatro Sucre, no se van a perder, es un lugar súper chévere y tienen también sus otros locales en La Pradera y Cumbayá. Así es que visítenlo, prueben su cervecita, aquí tenemos la cervecita. ¡Salud! ¡Salud! Chancho Bohemio, la más rica, la de la casa, así es que vengan y prueben esta deliciosa cervecita. Bueno, Franco, cuéntanos, ¿qué te llevó al arte en sí, del arte textil, el arte visual? ¿Cómo llegaste a ese punto? Dijiste, yo voy a hacer arte porque me encanta hacer esto, porque yo soy bueno armando maquetas, soy bueno haciendo pintura, me encanta el arte, la cultura. ¿Cómo llegó eso a ti? Bueno, en primer lugar estudio artes, ¿no? Como te contaba, soy estudiante de la carrera de artes visuales de la Universidad Católica. Siempre estuvo en mí, digamos, el camino, la tendencia. Pero con el collage sí hay un camino como muy particular y especialmente con el lado del textil, te cuento. Sucede que cuando empezó la pandemia, yo tenía una materia de proyectos en pintura en la que yo buscaba algo, sí, estaba sediento de algo. Y como nos invitó el profesor, que es un docente increíble, se llama Gonzalo Jaramillo, una eminencia, nos invitó a ir más allá del textil, justo de la pintura, perdón, justo habíamos revisado la pintura expandida, la escultura expandida. Entonces yo dije, listo, yo quiero jugar con la lana. Entonces, particularmente yo no sé bordar o tejer, te comento, pero quería encontrar un camino. Entonces, empieza la pandemia, 3 días de pandemia, y yo me siento a hacer un deber de esta materia. Y estaba haciendo un collage muy texturizado, muy cargado, y me faltaba algo. Y fui y agarré una lana, una piola y un hilo amarillo de mi mamá. Y me quedo aguante. Aquí hay algo, aquí hay algo. Sí, wait. Wait. Entonces, me faltaban materiales, pero pasa algo locazo. Se abren los supermercados como a las 2 semanas y le digo a mi papá, consígueme lana.
de dónde se De saca la donde lana. tengas, tráeme la que sea, de cualquier color. Y claro, no había Super Pacos, no había nada, solo Super Maxis y Santa Marías. Y llega mi padre con 4 trapeadores. Uno rojo, un azul, un verde y un blanco. Y me dice, esto es lo que hay, Lo que se trabaja con asemeja. esto. Entonces, más bien el material resultó súper lindo. Cada hebra se corta, se separa en 4, sí, en 4 hebras más delgadas de lo que viene trenzada cada una de esas piolas del trapeador. Y empecé a trabajar con eso. Entonces, tenía este diálogo del collage con la pintura y el textil y a la vez se enriquecían, se alimentaban el uno al otro y empecé a trabajar mucho con esta paleta reducida de los 4 colores, ¿no? Progresivamente se aflojó la pandemia y conseguí ya lanas, pero había ese recurso tan importante de cómo resolvió mi papá el problema y cómo me obligó a trabajar con ese material, el algodón, de hecho, no es precisamente lana. Entonces ya ahí empezó a haber unos resultados de los cuales me fui enamorando y que de hecho marcaron la trayectoria de lo que pudiste ver en la exposición Claro. en Ciespal, así es. Esto es Sofilia. Espolia. Espolia. Chamadre. Sofilia. Sofilia, yo sí ves. Espolia. Perdón. Esto es texturizado, pero yo vi ahí material como periódico, lana, el textil en sí. Eran cuadros pequeños, grandes, había muchas dimensiones. No solamente era tamaño A4, A3, sino tenían otras dimensiones. ¿Cómo? ¿Por qué hiciste eso? O sea, ¿cuál fue lo que te llevó a hacer esta colección? Uh-huh. Bueno, en primer lugar, siempre he mantenido líneas de trabajo separadas, ¿no? Y coexisten y se alimentan. Entonces, por un lado tenía mis inquietudes de artista en las que podía volcarme completamente, pero también siempre pensé en una línea más comercial, por ejemplo. Entonces en ese momento mi intuición me llevaba por una serie de abstracciones muy cargadas, pero había una línea muy figurativa de retratos, porque yo pensaba, futuro, ¿qué voy a poder vender? ¿Cómo puedo llevar esta línea de trabajo a un punto comercial? Y por otro lado, tuviste, había muchos formatos pequeños. Sí. El tema es que un poco por sobrevivencia, diría yo, tú sabes, la pandemia fue muy dura para todos, entonces atravesábamos momentos emocionales, psíquicos muy difíciles y yo necesitaba darle algún combustible a mi alma a diario. Entonces me planteé en pandemia, y es algo que de hecho logré, hacer una pieza al día. Y la hacía y la hacía para y la poder hacía. explotar el conocimiento uno y también calmar la ansiedad del tema de estar Así encerrados, es, y no hacer encerrados, nada. los familiares que perdíamos, la desconexión con nuestra esfera social, o sea, era una locura. Y sí, empecé a mediar todas mis emociones a través del collage. ¡Wow! Oye, pero súper chévere porque no solamente empiezas a descubrir este tema, sino que se vuelve ya tu sello, porque prácticamente es un sello el que tú tienes del trabajar textiles. Se ve en tu obra y en tu booking todo lo que tú realizas con la lana, con la tela, esas hermosísimas esculturas como de orugas, mariposas, o sea, todo muy bonito, muy detallado, los colores precisos. O sea, tienes un tema muy bonito en el tema de este collage audiovisual textil. Muchas gracias, primero por el comentario. Pero a ver, por ejemplo, yo creo que no puedo ignorar algunos temas. Yo creo que no me he inventado nada, para nada, ni el collage, ni el pegar, ni usar textil, para nada. Más bien creo que es el punto a donde le he llevado, ¿no? Y en eso juega la obsesión, que sí he sido muy obsesivo, muy tenaz. Ahí. O sea, sí he puesto el alma en la tijera y eso ha sido súper una locura. Pero bueno, te comento, yo no puedo ignorar el hecho de que somos gente nacida en los Andes y tenemos esta experiencia de los textiles, ¿no? Y particularmente yo recuerdo que de niño en la feria artesanal del Ejido veía en los sacos que la granjita, los animalitos, entonces toda mi vida diría yo que tuve pendiente crear mis propias narrativas utilizando textil. Entonces, ya en el momento que tuve la idea y me di cuenta que realmente podía dibujar con la lana, pintar con la lana, hacer casas, personajes, retratos, abstracciones, o sea... Y tienes un retrato tuyo también, Luis. Sí, el gigante, o sea... Súper grandote, sí. Sí. Pero se ven todas las partes. Si no lo han visto, vayan a ver. Está colgado en el Instagram. Vayan a verlo. Súper chévere. Buenazo. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? En Instagram estoy como fran.et.psique. Pues a ver, repítalo, por favor.
.et.psique. Ah, ya, Frank perfecto. Psique, le digo. Ah, ya, Sí, bacano, sí. lindísimo. ¿Qué piensas? O sea, ¿qué te llevó a ti, aparte de la pandemia y ser recursivo, a utilizar todo, reutilizar este tipo de cosas, porque no todas son nuevas, a este punto, ¿no? A este collage. Sabemos que podemos expresar un sentimiento, pero ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento cuando tú estabas en el proceso creativo de estas obras? Bueno, la lana tiene un carácter psicológico que está muy marcado, ¿no? Creo que al menos en la experiencia andina que tenemos nosotros, quizás no aplica a todos los territorios, pero en nuestra experiencia andina, la lana siempre tiene unos ecos al hogar. Porque si buscas muy profundo en tu memoria cuál fue el encuentro con la lana, Tu quizás ni abuelita. está claro, pero es una abuela, una tía, una mamá, es una frazada, unos calcetines, una casaca. Entonces siempre hay una remembranza, unos ecos de hogar, de, de afecto, de incluso de, ¿cuál es la palabra? Hay una Conexión. contención, conexión, abrigo. Entonces, me encanta ese carácter de la lana y cuando empecé a involucrarle con otros materiales, con toda esa línea de collage que yo uso mucho la palabra, y es que estoy enamorado de la palabra y sus derivaciones, juego mucho con el lenguaje. Pero claro, me di cuenta que ese potencial, esa tira de lana podía hablar más. Entonces, en algunos retratos que son pura lana, te lleva más, o sea, le vuelve más profunda a esa dimensión de la persona, ¿no? Ves como más en sus capas. Pero también he empleado mucho un recurso que a mí me encanta y es llevar a lana a territorios que no hablen precisamente De la de lana. afecto, de contención o que solo sea lana. Entonces, tengo una línea de trabajo que me gusta mucho que es erotizar la palabra bíblica. Entonces, tomo así extractos. Tengo uno muy claro en mente ahorita que lo hice y las palabras son este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y hay una imagen muy erótica de una mujer junto a una copa que se derrama, e incluso el pan está presente abajo, el pan y el queso. Todo incluso en simbología bíblica, Claro. pero hay un pedacito de lana por ahí que se cruza, que es rojo, que es muy erótico. El poema es erótico y ese pedazo de lana te lleva a una sensualidad, a una serie de texturas que no están en el exterior del cuerpo, sino en el interior. O sea, En para la mirar eso tendría que ser muy observador. No, yo creo que hay pedazos de fibra que te pueden transmitir el escalofrío de una relación sexual. Ujú. Entonces, claro, le tengo acá muy benevolente en una serie de temas más dulces incluso, y acá estoy hablando de dolores, de rencores, de venganzas, de placer, de deseo, con esa lana, Ya. con esa lana. Sí. Pero es que lo que puede marcar, ¿no? Imagínate, solamente en este pedazo de contexto que nos has dado, nos has regalado de una obra ya hecha por ti, mirar la investigación profunda que le has debido llevar a ese, para tener ese contexto y el sentimiento y todo lo que conlleva realizar el proyecto, porque no solamente tiene que ser un proyecto vacío, ¿no? Tiene que ser un proyecto que lleve tu alma, tu cuerpo, tu sello. Por supuesto. Y pues en lo que nos cuentan se ve que le pones alma, corazón y vida. Así es. Así es que es súper genial conversar de esto porque no encontramos muchos artistas que realicen este tipo de trabajos. Puede ser arquitectura, puede ser escultura, puede ser el collage en sí, pero tu trabajo es un poquito más meticuloso, involucrando otra serie de materiales, otra serie de psicología tal vez en el tema de expresión y en el tema de posición, pero se resulta un poquito muy agradable y súper satisfactorio conocer que se están creando artistas buenazos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Es una nueva generación, estamos hablando de la generación de los casi 40 a una nueva generación de los 20, entonces, entonces es súper bonito saber que todavía existe ese matiz en el arte, ese matiz, esa investigación, ese amor por la cultura y que lo transportes a lo andino, a los saberes ancestrales también, es súper interesante. Sí. Lindazo, lindazo. ¿Qué nos puedes contar acerca de aparte de esta exposición, si tuviste alguna otra,
o vas a poner alguna otra en marcha? Bueno, yo me he dormido muchas veces como para participar de exposiciones, pero es porque a mí sinceramente lo que me apasiona es el crear. Me encantaría trabajar con una o un galerista que me pueda abrir algunas puertas, pero es que mi pasión sí es estar ahí y Creando. darle, creando. Cuando tenga todo ahí, lo expondré en algún momento. Claro, y el problema es la acumulación, por eso es que en la exposición había como 200 piezas, Wow. o sea, había muchísimo, y se seleccionó una mitad, quizás quedó fuera de la exposición. Pero sí, en este momento de mi vida, que ya concluyo los estudios de otros temas, tengo una sed de llevar al mundo que se vea, ¿no? Que se vea. Y es que se nota el trabajo y la investigación hecha, ¿no? Porque no solamente tu trabajo y tu plataforma habla de tu esencia, es algo que sí te transporta a esos cuadros, a esos relatos, ese collage textil que tienes, te causa un impacto brutal porque los colores, el matiz entre materiales es sumamente exquisito. Tienes un bonito ojo en el tema artístico y se nota el trabajo hecho. Muchas Me gracias. encanta mucho. Muchísimas Si gracias. no han ido, vayan a ver y visiten en sus redes sociales para que puedan estar al tanto de todo lo que realiza este querido muchacho Frank. Sí, todo el tiempo estoy subiendo obra, de hecho yo no paro jamás. Sobre lo que me comentas, o sea, sí tengo una adicción al detalle muy grande. Por ejemplo, en esta relación con la palabra y la poesía, que yo creo que es absolutamente transversal a la obra. No todas las piezas tienen palabras, así es, pero siempre está. Y todas dialogan con piezas que tienen verbo. Entonces, por ejemplo, sobre la meticulosidad. Cuando yo empecé a hacer collage, hay esta costumbre de sacar la letra que salga para los textos, pero ya cuando te vicias, creo que cada letra cuenta. Entonces, en este momento, por ejemplo, fondear un collage me tomará 2 horas. 3 frases me toman 6 horas, porque es el recortar cada letra y que me agrade que esas letras se lleven, que el color funcione entre ellas. O sea, de hecho, conscientemente trabajo muy pictóricamente cada collage. Y el color, la fuente del texto no se queda fuera de esa línea de lo pictórico, de lo exacto que debe ser. Así es. Entonces, me gusta mucho el hecho de que en este momento en el que por la modernidad y la tecnología vemos miles de palabras en un minuto de scrolling, pero hay un valor muy hermoso, una arqueología de la palabra, de tener que buscar y armarla, y En un armarla, y texto armarla. físico. Que no hay que perder esa costumbre de, no sé, tal vez hojearte un periódico, leerte una revista, mirar un libro. Si no te gusta el libro, por lo menos leerte el prefacio y un capítulo. O sea, agradar este tema de la lectura, la letra, la palabra, siempre debe estar presente en todas nuestras actividades y creo que eso nos lleva a realizar este tipo de investigaciones, como tú los dices, el verbo, la palabra, la exactitud de la letra, que todo conjugue, que esté todo unido y tenga todo un equilibrio, una versatilidad dentro de ese equilibrio y puedas plasmar algo bellísimo en ello. Súper elegante, la verdad. Gracias. Elegante. Elegante. Me gusta mucho. Me Muchas encanta. gracias. Es que no solo es el tema del arte en sí y el arte visual y lo que tú haces en el tema textil, sino es descubrir este tipo de personas con las que podemos conversar y hablar de esto, ¿no? No siempre tenemos el gusto, el agrado de encontrar artistas jóvenes que tengan esa pasión por el arte. Tenemos muchas personas que se dedican al baile, a la música, pero el arte textil, el arte visual, el tema de la pintura, no están muy como que encajadas en las personas de la nueva generación, sino solamente ves obras de artistas con trascendencia. Así. Y no tenemos un cúmulo de personas que realicen esto, que sean jóvenes y tengan ya un cúmulo de obras Un acervo. exactamente para exponer. Porque, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de dialogar y conversar con Diana Astudillo, que es una pintora de acuarela de rostros, hermosísima. Si nos estás viendo, saludos, Dianita. Ella lo descubrió ya a una edad avanzada después de ser madre, también en temas relacionados a la pandemia, porque ya no teníamos nada más que hacer.
y descubrió su arte en ese momento. Son Maravilloso. cosas que te llegan no porque los estés buscando, sino porque es el momento y el tiempo preciso. Una necesidad del espíritu, Exactamente. siempre. Pero siempre llegamos a ese punto, ¿no? A conocer el arte, a involucrarnos con el arte, a estar inmersos en el arte, y no en la edad que tengas, no puedes tener 10, 20, 30, 50, 100, que el arte siempre va a estar involucrado en la vida. Así es, completamente. Sumamente de acuerdo, pero lindísimo. Cuéntanos más sobre ti. ¿Vienes tal vez de una familia de artistas? ¿Ellos realizan esto tal vez? ¿O solo es tuyo de ti? Bueno, no hay artistas realmente en mi familia, pero tengo el privilegio, el agrado de venir de una familia muy, muy a las humanidades. Entonces, la mitad de la familia son trabajadoras sociales, educadoras, sociólogas, la otra mitad es mucha educación. Mucho. Hay profesores de escuela, de colegio, universitarios. Mi padre mismo es una mente impresionante, así, poder. Entonces sí, he crecido en una casa que me ha permitido tener la libertad de explorar. Entonces he tenido un capital cultural muy beneficioso para mí y la apertura, el apoyo de ellos para estudiar arte y hacer arte y darle a mis proyectos. Entonces no me he sentido abandonado jamás en ese sentido. Qué bueno, porque el apoyo de la familia es súper importante. Totalmente. Hay artistas que han tenido que dar ese salto de valor sin el apoyo de su familia cercana, ¿no? Y qué valientes. Exactamente, y qué valientes, porque no solamente son exitosos ahora, sino que han mostrado y han demostrado que el arte y la cultura dentro de nuestra sociedad es sí trabajosa, pero sí importante. Absolutamente necesaria. Y necesaria, exactamente. ¿Sí? Es un pilar fundamental, no solamente para uno mismo como ser humano, sino para la sociedad en sí. Porque con el arte eliminamos la violencia. Con el arte somos seres humanos saludables emocionalmente. Entonces es muy bonito conocer que existe esta corriente y este tipo de personas que a esta pronta edad han realizado actividades, como una escritora, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de conocerla. A sus 18 años hizo su primera publicación de un poemario y muy lindo, o sea, un poema súper desgarrador, un libro súper desgarrador en su esencia, y ella solo apenas tiene 18 años. Sí. Bueno, tiene esa cualidad del arte de hacer catarsis, exacto, ¿no? En la carrera he tenido la oportunidad de ver a mucha gente mediar temas muy graves, incluso lidiar con abusos, con temas de infancia, y ver esa catarsis del momento que lo transforman y se curan y sanan. No digo que no haya que ir a terapia, pero qué potente es poder aterrizar todo eso en una serie de materializaciones que te redimen, le sana mucho tu espíritu. Y canalizas, ¿no? Todas estas vibras lo canalizas a través del arte, a través de esta esencia que te da no solamente la pintura, la fotografía, el cine, el audiovisual, la lectura, las letras, sino es la esencia que tienes, o sea, con qué eres bueno. Es el lenguaje del arte, no solamente es un lenguaje de amor, de benevolencia, espíritu, sino te lleva muchas cosas, está arraigado a muchos sentimientos, no solamente del corazón, del ser, sino de las situaciones y exposiciones sociales que tenemos. Así es. Por ejemplo, bueno, como anécdota contarte, ¿no? Porque es verdad lo que dices, no solo es del amor, más bien es un vuelco absoluto de lo que hay en el espíritu. Sombras y luces están ahí. Entonces, te contaba que hay una serie de collages de la venganza, por ejemplo, que trabajabas. ¿Y de quién te querías vengar? Sí, podemos saber. Un amor, por eso te digo, a veces nos desespera la cabeza hablar con alguien y no podemos. Y ante esa pujante necesidad, yo plasmaba. Entonces, incluso la necesidad o la melancolía sobre una persona, o la rabia, la ira, la impotencia, todo podía materializarse. Entonces, yo sacaba de mí y no se acumulaba. Entonces, más bien, me permitió hacer sanamente muchos procesos. Pero ahí, por ejemplo, te digo, en pandemia fallecía una de mis abuelas en Cuenca y no podíamos estar porque las carreteras seguían cerradas y todo, como tú recuerdas. Y yo medié la transición de mi abuela con una serie de piezas, una un día antes, la noche que partía y el siguiente día. Y yo pude mantenerme en paz a través del arte, incluso
yo era el que más en calma estaba. Entonces tranquilicé a mi familia, abrí el paso al diálogo, porque yo en sí estaba tranquilo. Yo no me llevo mal con la muerte, Frank. Entonces, siempre le siento, puedo plasmarla, retratarla, y cuando toma a alguien, o incluso si me tomase a mí, yo estoy siempre muy tranquilo. Porque tus emociones están mediadas con tu arte. Wow. Qué genial, me encanta, me siento emocionada, toda lindísima aquí escuchando tu historia. Qué chévere que podamos hablar de esto, qué chévere poder tener este tipo de conversaciones, no solamente en el ámbito artístico, sino el ser, el humano, el conciso, el de aquí adentro, porque no todos somos bondad, espíritu y amor. Carlos, ni yo. Exactamente, todos estamos atravesando por muchas situaciones y tal vez esas situaciones nos hacen llegar a lo que tú has llegado, tener esa catarsis, a realizar este tipo de obras bestiales, brutales, con elementos que tenemos a la mano y transformarlos y convertirlos en arte que nos motiva, nos mueve y nos conlleva a hacer una exposición inmensísima, lindísima, con muchas piezas que todavía no hemos visualizado todas en su complexión, pero que pocas de ellas nos han magnificado los ojos, nos han hecho mucho volar en otros temas, en otros aspectos, no solamente quedarnos en la que es collage y ahí solamente hay texturas y lo demás, sino irnos un poquito más allá y conocerte a ti y saber que eso nació de algo muy lindo, de tu visión, de tu sentimiento. Agradecida por tenerte aquí en este espacio muy lindo. Encantado yo de estar aquí, sinceramente muy, muy feliz. Qué chévere, me gustó mucho, hermosísimo. Así es que sigan a Franco Merchán en sus redes sociales, por favor. Sígueme. Repítelo. A ver, en Instagram soy fran.ed.psique, se lee como franetpsique. Perfecto. Y nosotros, Tamices, la Voz de las Artes, un lugar creado para la difusión del arte y la cultura, siempre encontrando un nuevo artista desbloqueado, Franco Merchán. Así es que síganlo, recomiéndanlo. ¿Algo que quieras recomendar a las nuevas generaciones que nos están mirando? Yo diría que trabajen con mucha pasión. Creo que nadie empieza siendo excelente, pero en la obsesión, en el trabajo constante están las inmensas mejoras. A mí también me costó al principio trabajar a diario, pero encontré ese camino y ahora, 5 años después de la pandemia, no puedo no trabajar. Siempre. Entonces, es muy polémico Picasso, pero hay una frase de él que me encanta y me dijo un profesor una vez, y es que la inspiración te encuentre trabajando. Y es que siempre hay que estar. Cuando llegue a ti la gran idea, la obra maestra, la mano no aprende sola. Tienes que haber hecho 100, 200, 300 formatos. Y luego ya la memoria táctil y la capacidad de tu mente, de tu espíritu, ya sabe, ya visualiza y la plasma, y la plasma, y la plasma. Es así, hay que trabajar mucho. Muchísimo. Trabajen por el arte y para el arte, chicos. Apasionense, obsesionense. Sean consumidores de nuestro arte nacional e internacional. Nútranse de nuestras obras, nútranse de nuestros artistas y síganos en redes sociales. Esta fue Tamices, la Voz de las Artes, un lugar creado para la difusión del arte y la cultura desde Andersbrug, Plaza del Teatro. En el vibrante escenario cultural del Ecuador, desde la diversidad de sus manifestaciones artísticas hasta la voz única de sus creadores, el arte trasciende fronteras y se convierte en un faro de esperanza y transformación. En Tamices, exploramos cómo el arte se ha entrelazado con la identidad, la historia, siendo un canal para expresar las realidades, los sueños, las luchas, descubrimientos en cada pincelada, cada verso, cada melodía que se convierte en herramientas poderosas de inspiración, donde cada obra es un testimonio de fuerza, de espíritu humano y un recordatorio que en medio de la adversidad siempre hay un espacio para la belleza, la resistencia y la esperanza.